Bueno chicos, la vez pasada entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos la vez pasada. Estamos haciendo el estudio del triángulo rectángulo, ¿sí? Que es un triángulo especial porque tiene un ángulo de 90 grados y sus otros dos ángulos son agudos y suman 90 grados, es decir que son complementarios, ¿sí? ¿Por qué sé que suman 90 grados? Porque la suma interna de los ángulos es 180 y si ya este es de 90, pues estos dos deben sumar 90 grados. Dijimos que el teorema de Pitágoras es exclusivo del triángulo rectángulo. Este teorema de Pitágoras, al igual que esas razones trigonométricas que vimos, no sirven sino para el triángulo rectángulo. Bueno, ustedes acá tienen, recuerden que aquí tienen la tablita de las razones trigonométricas, entonces lo que vamos a hacer es utilizarlas. Aquí tenemos el seno, el coseno, la tangente y las inversas. La inversa del seno se llama cosecante, ¿sí? Y aquí están las letras que se utilizan normalmente para referirse a la cosecante, a la secante que es la inversa del coseno y a la cotangente que es la inversa de la tangente. Entonces yo le voy a poner a este triángulo, le voy a poner letras. Yo voy a decir que este lado se llama A, este lado se llama B y vienen siendo los catetos, porque los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Y esta que es la hipotenusa, que es el lado más largo, este se va a llamar C. Y vamos a empezar a sacar las razones trigonométricas de alfa y de beta. Dijimos que aquí este ángulo alfa, ¿quién forma este ángulo alfa? El cateto adyacente que está pegadito y la hipotenusa. ¿Quién forma este ángulo beta? El cateto adyacente para beta, que es B, y la hipotenusa, que es C. Entonces empecemos. Por aquí vamos a sacar ángulo alfa. Entonces aquí decimos ángulo alfa y la vamos a sacar. El seno de alfa. El seno de alfa, según las ecuaciones que nosotros ya tenemos, la tablita que hicimos en el tablero, dice que el cateto opuesto que se llamará CO sobre la hipotenusa que la vamos a llamar H. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Miren alfa acá. El cateto opuesto de alfa es B y la hipotenusa para los dos es C, o sea que aquí sería el valor B sobre C y ya tengo el seno de alfa. Esto lo estoy haciendo algebraicamente. El coseno de alfa. El coseno de alfa que es igual al cateto adyacente, que para este caso es A, sobre la hipotenusa, que es C. Es decir, que aquí sería A sobre C, porque es cateto adyacente. Escribámoslo completo, borremos acá un poquitico y decimos cateto adyacente, que será CA sobre la hipotenusa. Y el adyacente de alfa es A sobre C. O sea que aquí sería A sobre C. Tengo el seno, el coseno, vamos con la tangente. Tangente de alfa, ¿a qué es igual? La tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que aquí sería cateto opuesto de alfa B, cateto adyacente de alfa A, es decir, que sería el valor B sobre A. Y ya tenemos el seno, coseno y la tangente. Enfrente de cada una voy a sacar las inversas. Entonces decimos que la inversa del seno, volvamos aquí a la tablita, se llama cosecante. Entonces se escribe CSC, cosecante de alfa. Ya no es cateto opuesto sobre hipotenusa, sino es la inversa, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto es B, o sea que sería C sobre B. Miren acá, aquí tenemos B sobre C, esta sería C sobre B. La inversa del coseno se llama secante y se escribe SEC, secante de alfa, ¿a qué es igual? Ya no es cateto adyacente sobre hipotenusa, sino es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y entonces aquí ya no sería A sobre C, sino que sería C sobre A. Y finalmente vamos a sacar la tangente, la inversa de la tangente. La inversa de la tangente es la cotangente, que se escribe COT, cotangente del ángulo alfa, y es inversa, es decir, que si aquí es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues aquí será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y entonces ya no será B sobre A, sino será A
sobre B. ¿Por qué? Porque A es el adyacente y B es el opuesto. Y ya tenemos las razones trigonométricas del ángulo alfa. Vamos a hacer lo mismo con el ángulo beta. Entonces, bajamos un poquito aquí, no mucho, para que se alcance a ver y ahorita vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a hacer por aquí ángulo beta. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces decimos el seno de beta, ¿a qué es igual? Lo mismo, el seno, independientemente cómo se llame el ángulo, el seno será cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto de beta? Entonces aquí en beta, miramos cuál es el opuesto. Este que está pegadito se llama adyacente. Y el que está enfrente se llama opuesto, o sea que sería A sobre C. Entonces aquí tenemos que esto es A sobre C. El coseno de beta, ¿a qué es igual? El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el adyacente de beta es el que está pegadito que se llama B, lado B, sobre la hipotenusa que la llamamos C. Vamos a sacar la tangente. Tangente de beta, que es igual. La tangente es el cateto opuesto, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El opuesto del ángulo beta es A y el adyacente es B, por consiguiente aquí sería A sobre B. Y tenemos las razones trigonométricas del ángulo beta. Ahora vamos a sacar sus inversas. Aquí enfrente voy a sacar la inversa del seno, que es la cosecante de beta. Y entonces decimos que ya no es cateto opuesto sobre hipotenusa, sino es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y entonces ya no será A sobre C, sino será C sobre A. Luego más adelante vamos a colocarle valores a esos ángulos y vamos a probar si esto es cierto. La inversa del coseno es la secante de beta, estamos en el ángulo beta, y ya no es cateto adyacente sobre hipotenusa, sino será hipotenusa sobre cateto adyacente. Ya no será B sobre C, sino será C sobre B. La hipotenusa que se llama C, mirenla acá, y el adyacente, el cateto adyacente que es B. Finalmente vamos a sacar la cotangente, que es la inversa de la tangente, que se escribe COT, cotangente de beta. La cotangente cateto opuesto sobre adyacente será cateto adyacente, la inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir que no será A sobre B, sino será B sobre A. ¿Listo? Y hemos sacado las razones trigonométricas. Aquí hay una observación que tenemos que hacer. Y es que fíjense acá, voy a cambiar de color, fíjense acá lo que pasa. Fíjense que aquí tengo B sobre C. ¿Será que consigo otro B sobre C? Yo consigo otro, mírenlo acá. Aquí tengo otro B sobre C. Este es coseno de beta y este es seno de alfa. Entonces yo aquí estoy sacando conclusiones. Yo digo aquí el seno de alfa es igual al coseno de beta. Es igual al coseno de beta. Miremos si sucede en otros casos. Voy a cambiar de color, entonces a este le voy a poner un azulito. Y tengo A sobre C. Aquí tengo A sobre C. Voy a señalarla de azul. Y voy a buscar otra A sobre C. Mírenla acá, A sobre C. Entonces aquí que tengo que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Escribamos coseno de alfa es igual, ¿a quién dijimos? Al seno de beta. Observemos más, a ver, miremos si hay otra que se parezca. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle por aquí un verde, hemos cogido el verde. Aquí tengo B sobre A. B sobre A. Miremos si hay otro B sobre A. B sobre A. Mírenla acá. B sobre A. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. ¿Será que si yo aquí pongo valores de estos ángulos se cumple esto? Porque estos dos valores
alfa y beta tienen muchas formas de sumar 90. Yo puedo decir, por ejemplo, que alfa es 30 y beta pues sería 60, que me da 90. ¿Será que se cumple esto? Yo puedo decir, por ejemplo, que alfa es 45 y beta pues también será 45 para que me dé 90. ¿Será que se cumple esto? Otra forma, por ejemplo, yo puedo decir aquí 50 más 40 me da 90. ¿Será que se cumple esto? ¿Será que aquí en este listado hay otras que son iguales? Por ejemplo, aquí yo veo una C sobre B. Aquí, mírenla aquí. ¿Será que hay otra C sobre B? Ay, miren, por aquí tengo otra C sobre B. Aquí tengo C sobre A y aquí también. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Vamos a llegar a la conclusión, qué es lo que está pasando acá, por qué tienen este comportamiento, cuántos de estos ángulos tienen este comportamiento. ¿Listo? Bueno, entonces esto fue lo que hicimos la vez pasada, como un recuento de lo que hicimos la vez pasada. Vamos a empezar a ponerle valores a estos ángulos y vamos a probar todas las conclusiones que vamos sacando acá, las vamos a probar. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes, terminamos acá y vamos a continuar con el estudio del triángulo rectángulo.